tenía cuidado de ellos. Rebeldes, no querían escuchar su voz. Entonces el Señor les da la oportunidad y les dice: ¿sabe qué? Vuelvan a mí y yo me vuelvo a ustedes. Entonces es una apostasía reversible, porque el Señor está dando la oportunidad que regreses. Amén. Bueno, otro ejemplo, Mateo capítulo 26 y versículo 33. Entonces Pedro, respondiendo, le dijo: aunque todos se aparten por causa de ti. Mire ese Pedro, tremendo Pedro, hermano. Quien lo oyera, bárbaro. Yo nunca me apartaré. Jesús le dijo: en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Pero yo mire, cuando yo leía esta historia de Pedro, yo encontraba por lo menos 6 formas en las que Pedro apostató. 6 formas. ¿Sabe qué estaba pensando Pedro acá? Cuando el Señor le dijo, cuando estaba hablándole al Señor: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, decía el Señor explicándoles a él que era necesario que él fuera entregado, hermano. Y Pedro no lo entendía. Y Pedro caminaba con Dios, con Jesús, perdón. Pedro estaba con Jesús todo el tiempo. Mire, si Pedro no fue el que caminó sobre las aguas, Pedro, ¿dónde estaba la fe de Pedro? ¿Será que es más grande su fe que la de Pedro? ¿Cuántos han caminado sobre las aguas? ¿Usted sabe qué pasó con Pedro? Apostató. Pero yo quiero llevarlo a este versículo. Y vamos a seguir viendo la historia de Pedro, porque dice acá: yo nunca me apartaré de. Yo le vuelve a decir a él: nunca te negaré. Yo nunca me voy a apartar y nunca te voy a negar, Señor. Pedro estaba confiado en su autosuficiencia y se le olvidó que nuestra fe no depende de nosotros mismos, hermano. Depende de Dios, y que usted y yo debemos de depender de Dios y no de nuestra autosuficiencia. Usted no puede decir: yo nunca me voy a apartar. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado. Lo que mejor podemos decir es: Señor, ten misericordia de mí y ayúdame a no caer. Pero yo nunca, Señor, ¿cómo vas a creer que yo voy a hacer eso? Yo nunca, aunque tenga que morir contigo, le dijo. Y el Señor que lo conocía, Jesús que lo conocía, le tuvo que decir: mira, Pedro, hoy mismo me vas a negar 3 veces. Hoy mismo. No, Señor, no, pues eso no es posible. Entonces ese es el tipo de gente, hermano, que cree en su autosuficiencia, que creen que por ellos mismos van a poder vencer, y nosotros sin Dios nada podemos hacer, hermano. Usted primero debe ponerse en las manos de Dios, porque todos aquí, ninguno sin excepción, hermano, puede decir esas cosas, al menos que hayamos alcanzado un nivel de fe, un nivel de madurez espiritual tremenda. Pero yo le pongo el ejemplo de Pedro, porque este hombre, hermano, mire, vio cosas sobrenaturales. El Señor se lo lleva al monte de la transfiguración. Ahí estaba Pedro. Pedro caminó sobre las aguas que nunca ningún hombre ha podido hacer antes ni después. Pero creyó que era por él. Creyó que él por él mismo lo podía hacer. Y entonces el Señor tuvo que decir: ¿sabes qué? No, por ti mismo no vas a poder, Pedro. Y hoy mismo me vas a negar 3 veces. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros debemos empezar a notar, hermano, es que a veces encontramos gente que cree que nunca va a caer, y todos son malos. A todos le andan poniendo el dedo, mi hermano. Y mire, y ese es el peligro,
Ese es el peligro, que a veces nosotros nos damos a la tarea a ver, hermano, la paja en el ojo ajeno, pero no estamos viendo la viga en la nuestra. Y a veces nos creemos que somos invencibles, nos creemos, hermano, que todo lo podemos, y no es así. Si todo lo que usted es, si todo lo que usted tiene es porque el Señor ha sido bueno. Entonces la autosuficiencia es uno de los primeros pasos. Por eso la palabra de Dios dice que la caída no viene de repente. Antes de la caída está la altivez de corazón, el orgullo. Entonces es un proceso. Es un proceso que te va a llevar a apostatar. Cuando tú empieces a creer que tú nunca le vas a fallar al Señor, ten cuidado. Cuando tú empieces a creer que solo tú vas a poder y que no necesitas de Dios para hacer las cosas, ten cuidado. Porque eso es lo que mucha gente, yo no necesito, y yo no necesito ni, por eso le puse los versículos de Hebreos, yo no necesito ni de congregarme. Hay gente que así cree. Pues tenga cuidado. Tenga cuidado, porque eso lo va a llevar a ser apóstata y lo va a convertir en un apóstata. Continuamos. Entonces mírelo primero, la autosuficiencia. Luego en el versículo 26, perdón, en el versículo 40 del mismo capítulo, vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo. Mire lo tremendo de eso. Ahí estaba Pedro. Se los lleva a él al Getsemaní porque él necesitaba estar en un momento a solas. Se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan y se los lleva y dice: vamos a orar. Ok, vamos a orar, va. Y los deja por allá a ellos. ¿Qué hizo la gente? Se durmió. Dormido los fue a hallar. Los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿con que no pudiste velar una hora conmigo? Velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Usted sabe cuál fue el otro error que lo llevó a Pedro a apostatar? El no querer orar para no entrar en tentación. Hermano, y mire, perdónenme que se lo vuelva a recalcar, pero aquí los martes oramos. Yo vengo los martes a orar. 1, 2, 3 venimos, oramos. Pero hay gente que cree que no necesita orar. No, ¿para qué vamos a orar? Ya están cayendo en la autosuficiencia. Pero la oración es importante. 1 hora le dijo el Señor que oraran y no pudo orar. ¿Sabe qué pasó? Se durmió. Porque lo que hoy pasa es que la gente ha caído en un acomodamiento. Ha caído en un acomodamiento tremendo, hermano. No quieren salir. No, hermano, ¿para qué? Y bueno, dijera yo, gloria a Dios, si oran en su casa y 1 hora, por lo menos 1 hora en su casa todos los días. Pero a veces ni por los alimentos oramos, hermano, porque estamos tan apresurados que vamos tarde para el trabajo. Y ese fue el problema de Pedro. Por eso el Señor le tuvo que decir: ora y vela para que no entres en tentación, Pedro. 1 hora no pudiste velar, Pedro. 1 hora no pudiste velar. ¿Cuántos aguantarían a orar? Orar, estamos hablando de orar. Velar ya le dije, porque a veces no me gusta hacer a mí vigilias, porque el otro día no vienen porque están cansados. Pero orar, ¿aguanta usted orar 1 hora? Pero orando. Y eso es lo que hacemos aquí. Aquí le hicimos media hora, hermano. El Señor misericordioso nos permite todavía media hora hacerle chanchulla al Señor. Pero ¿cuántos podemos orar? Tú necesitas constantemente la oración, mi hermano. Tú necesitas orar. Orar, reúnete para orar. Ora, y si no puedes venir, pues entonces en tu casa ora. Pero necesitas la oración para no entrar en tentación. Entonces,
Otro error de Pedro fue, su primer error fue la autosuficiencia. Su segundo error fue el acomodamiento. Se acomodó. Gente acomodada hoy, hermano. Y por el acomodamiento ya se les hace pesado y cargoso congregarse. Dos cosas. Y apenas vamos, son 6. Yo no sé por cuántas lleva usted ya aprobadas. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que el Señor le vuelve a decir, ¿sabes qué, Pedro? Te voy a dejar otra hora. Ora pues, yo voy a regresar. Y se va otra vez a regresar. Y regresa. 3 veces lo encontró durmiendo a Pedro. 3 veces lo encontró durmiendo. Ya la segunda vez, ya Pedro ya no estaba ni para dormido, hermano. Se acomodó. Y cuando vino la tentación, no la pudo soportar. Siguiente versículo. 51. Pero uno de los hombres que estaba con Jesús sacó su espada y le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Jesús le dijo: pon tu espada en su lugar, todo el que pelea a espada morirá a espada. ¿Quién era ese hombre? Pedro. Juan 18:10 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Bueno, entonces mire el ejemplo de Pedro. Primero, autosuficiencia en él. Segundo, no quería orar. Bueno, está bien. Pero lo que lo llevó a lo próximo, la otra consecuencia de las primeras dos, fue que entonces vino a herir. Ahora, para nosotros, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo. ¿Y quiénes son los hijos del sumo sacerdote? Los ministros y el pueblo. Entonces, ¿sabe qué vino a hacer Pedro? Empezó a herir. Agarró la espada y empezó a agarrar. Alguien que deja de orar y que se cree autosuficiente, tenga cuidado, porque se anda con la espada desenvainada y a cualquiera hiere. Entonces así se empieza a notar. La gente que deja de orar, la gente que se cree autosuficiencia, hay que tenerle cuidado, hermano. Porque con su lengua matan. Dejaron de orar. Entonces Pedro vino y ¿cómo que te van a llevar a Jesús? Y usted sabe lo que pasó. Le quita la oreja al hijo al siervo del sumo sacerdote. Entonces el Señor le tiene que decir, Jesús le tiene que decir: mira, pon tu espada. Y el hermano, pero Pedro, y no era Pedro el que se sentaba a escuchar a Jesús, pues. Pero es un proceso. Por eso la caída no viene así que, ay, hermano, ya cayó. No, él ya de qué ratos venía. Y es un proceso. Por eso yo le dije, Pedro tuvo 6 steps, 6 gradas que lo llevaron a apostatar. La primera, autosuficiencia. La segunda, dejar de orar. Y lo tercero que hizo, empezó a herir a los hermanos. Empezó a hablar del mal del ministro. Hiriendo. Sacó la espada, empezó a herir. ¿Está conmigo? Pero y ese era el proceso. Mira, al final se dio la caída. Sigamos, pues. Versículo 58. Y Pedro le fue siguiendo de lejos. Este es otro, hermano. Hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin de todo aquello. Mire lo tremendo de esto. Porque la autosuficiencia, dejó de orar, empezó a hablar mal de los hermanos, empezó a herirlos. ¿Y sabe qué empezó a hacer próximo? Se empezó a alejar. Y después de que estaba sentado con los discípulos, ahora estaba sentado con los del otro bando, con aquellos que estaban acusando a Jesús. Ahí estaba con los alguaciles. Ahí estaba Pedro.
Entonces, ese es el peligro. Por eso, hermano, mire, tengamos cuidado con esto de la apostasía, de negar nuestra fe. Usted va a empezar a notar estas cosas. Cuando estas cosas empiecen a pasar en usted, tenga mucho cuidado. Y mejor venga y doble sus rodillas delante del Señor y busquemos un arrepentimiento. Vengamos a decirle al Señor: mira, Señor, yo admito mi error, he fallado, antes que sea demasiado tarde. Porque si no, su apostasía se va a convertir en una apostasía irreversible. Irreversible quiere decir que ya no se puede regresar. Eso ya quedó ahí. Pero acá todavía hay oportunidad. Entonces Pedro viene ahora y empieza a seguir al Señor de lejos. Se empezó a apartar. Ay, de lejos vamos, de lejitos mejor, para que no digan que soy de ellos. Bueno, eso solo a Pedro le pasó, a nosotros no nos ha pasado, gracias a Dios. Se empezaron a alejar. De repente aparecían, hoy venían, mañana no vienen, y así de lejos. De lejos, sin darse cuenta que empezaron un proceso y empezaron a caer en ese proceso, y ese proceso siguió avanzando, avanzando y avanzando. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuántos llevamos ya? La autosuficiencia, el dejar de orar, el herir a los hermanos, y ahora seguir de lejos. 4 cosas. Empezamos a seguirlo de lejos. No, hermano, mire, hay gente que a veces solo aparece una vez al mes, hermano. Pero bueno, sigamos. Vamos a decir nombres para guardar la identidad de los acusados. Juan capítulo 18 y versículo 18. Seguimos con la historia de Pedro. Y los siervos y los alguaciles, ahora, porque ahí estaba Pedro sentado con ellos, estaban de pie, calentándose juntos, junto a unas brasas que habían encendido, porque hacía frío. Y Pedro estaba también con ellos de pie, calentándose. ¿Por qué estaba calentando Pedro? Porque tenía frío. ¿Usted sabe qué había pasado con Pedro? Se enfrió. ¿Y qué le dije yo? Hablábamos de eso esta semana que pasó, acerca de cómo nosotros notamos cuando nuestro amor se estaba enfriando. ¿Sabe cuál es una de entre muchas? Las excusas. Cuando tu amor se empieza a enfriar, empezarás a poner muchas excusas. Excusa para todo. Excusándote y excusándote. Hermano, hoy no puedo ir porque por la excusa. Hoy tampoco, hermano, porque otra excusa y otra excusa y otra excusa y otra. Ten cuidado, hermano. Porque ese es un proceso. Ese es un proceso. Y eso le pasó a Pedro. Pedro se empezó a enfriar. Pedro llegó hasta el punto del enfriamiento y andaba buscando después cómo calentar. Estaba frío Pedro, hablando espiritualmente, porque esto lo tenemos que ver en lo espiritual. No lo ve usted en lo natural. Usted dice: hermano, ¿de dónde está sacando? Miremoslo en el ámbito espiritual. Y entonces necesitaba calentarse. El problema es que Pedro estaba en el lugar equivocado para calentarse. Estaba con los fríos. ¿Cómo se iba a calentar entre los fríos? Entonces él necesitaba salir de ahí y buscar un arrepentimiento. Salir de ahí y entonces empezar a buscar a Dios más de cerca. Mira, hermano, si de los discípulos de Jesús era el único que lo seguía de lejos, los demás ahí andaban. Juan, que era el que andaba con la mamá de Jesús, ahí andaba Juan. Ahí andaba Juan, aún hasta en la cruz. ¿Pero dónde estaba Pedro? ¿No fue Pedro aquel que cuando supo que el Señor había muerto fue a que se apartó y fue a agarrar su barca? Y con ellos se fueron otros cuantos. Estaba frío Pedro. Se enfrió. Mire cuántas cosas. Por no orar,
por dejar de congregarse, se enfrió. Mateo 26, versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y una sirvienta se le acercó y dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos, diciendo: no sé de qué hablas. Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban ahí: este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él lo negó con juramento: yo no conozco a ese hombre. Y un poco después se acercaron los que estaban ahí y dijeron a Pedro: ¿seguro que tú también eras uno de ellos? Porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre. Y al instante un gallo cantó. Mire las cosas de Pedro, porque no fue una negación de que no, yo no. El Pedro hasta juró no conocer a Jesús. Pedro hasta llegó al punto de maldecir, hermano, hablar mal. Mira el proceso, pues, porque ya frío no le importa lo que dice. Ya frío, hermano, no miden sus palabras. Ya la gente que se enfrió espiritualmente ya no le importa lo que la gente esté escuchando de ellos, ni lo que sale de su boca. Empiezan a maldecir, empiezan a jurar en contra de lo establecido por Dios y se convirtieron en apóstatas. Entonces todo esto es un proceso que usted y yo debemos de prestar atención, hermano. Y por eso los ejemplos que la Biblia nos muestra, para que nosotros no caigamos en esos mismos errores. Y si hemos caído en esos errores, pues entonces buscar a Dios, buscar al Señor, pero con un arrepentimiento en nuestro corazón. Niega al Señor 3 veces y el Señor ya se lo había dicho. Ya el Señor le había dicho. ¿Y sabe qué es lo que sucedió con Pedro? Que nunca en ninguno de estos pasos buscó ayuda. Nunca él dijo: mira, hermano, yo estoy mal. No se acercó a una administración, no. ¿Por qué? Porque lo que primero necesita suceder en nosotros es que aprendamos a reconocer que estamos malos. La gente que no aprende a reconocer que anda mal nunca va a buscar ayuda, porque ellos siempre están bien. Pero el que admite que anda mal, busca y dice: mire, por favor, ayúdenme, porque yo ando mal. Pero ya empecé, y ese es el primer paso. Pero si no aprendemos a hacer eso primero, hermano, ese es un proceso. La apostasía es un proceso entonces que nos va a llevar de grada en grada, de grada en grada, hasta que lleguemos a la consumación de las cosas. Eso es igual que la tentación, hermano. Las tentaciones que vienen a nuestra vida. A veces, ay, de repente me apareció así. No, ¿cómo que de repente? Si las cosas empiezan a pasar porque ya en nosotros ha habido algo. Es un proceso que debemos empezar a cortar. Eso es tremendo, hermano. Bueno, entonces, no buscar ayuda, negó al Señor 3 veces y apostató. Y Pedro, versículo 75, ese es el último versículo del capítulo 26. Y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Hermano. Entonces, ¿sabe qué sucedió en él? Que después de apostatar se acordó. ¿Y qué hizo inmediatamente? Salió. No se quedó ahí. No se quedó charlando con los alguaciles, no se quedó platicando con la gente, acuchuchando las amistades, hermanos, que muchas veces nos corrompen. Salió de ahí.
Y se fue a llorar amargamente Pedro. ¿Cómo le lloraba? ¿Qué le decía, hermano? La Biblia no dice, pero imagínese aquel hombre llorando amargamente por lo que había hecho. Recapacitó, entendió y dijo: no, yo ando mal. Y entonces viene llorando amargamente, hermano. Y mire, lo tremendo de esto es que las oportunidades de Dios, porque luego cuando usted ve en Juan capítulo 21 y versículo 15 en adelante, el Señor lo llama y le habla a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y le da una oportunidad más. 3 veces le dijo: Pedro, ¿me amas? Pero ya estaba el Cristo resucitado. Le dio una oportunidad. Otro hubiera sido Jesús, le hubiera dicho: y Cristo ya ha resucitado. Si este me negó, como, mira, hermano, como el amor del Padre, el amor de Dios para con nosotros, que aún sabiendo que le hemos negado, aún sabiendo lo malo que hemos sido, todavía viene y nos pregunta si le amamos. Y le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Ya la tercera vez cuando se la preguntó, hermano, Pedro ya estaba deshecho, llorando, porque Pedro entendió que a pesar del error, a pesar de que había apostatado, ahora el Señor lo estaba reivindicando, lo estaba levantando una vez más. Y le pregunta: ¿me amas? En pocas palabras: no te preocupes, pero si yo te amo, pero yo quiero oír de ti si me amas. Y 3 veces se lo hace. Y a la tercera Pedro ya no le pudo contestar, porque así es Dios. Es un Dios misericordioso. Pero esa es una apostasía reversible. Se convierte en una apostasía reversible cuando la persona que fue llevada de grada en grada hasta llegar al punto de apostatar, hermano, logra entender en ese momento, porque eso es lo que a Pedro le sucedió. En ese momento dice que Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho, sale de ahí y se sale a llorar amargamente, arrepentido. Muchas veces le hemos fallado al Señor, hermano, tan vilmente. Nos ha pasado la de Hebreos, hermano, que aquellos que deliberadamente hemos pecado, sabiendo que es pecado, hemos pecado deliberadamente, pero el Señor en su bendita misericordia, venimos a un servicio, hermano, hemos aprendido a reconocer y el Señor nos habla y nos pregunta: ¿me amas? Y a veces no hay palabras para decirle al Señor, hermano. Si sabiendo nosotros de dónde Él nos rescató, sabiendo nosotros de dónde hemos salido, hermano, de las cosas que hemos hecho, cuántas veces negamos al Señor, cuántas veces le volteamos la espalda, cuántas veces dijimos: yo no lo conozco, yo no sé nada de ellos, y nos hemos sentado con gente que ha estado blasfemando, que ha estado, hermano, maldiciendo a Jesús. Ahí hemos estado nosotros. Y aun cuando venimos a un servicio, el Señor en su bendita misericordia y en su amor nos habla otra vez. Y aún tú puedes sentir esa presencia. Ese es Dios. Ese es el Dios que te está dando la oportunidad y te está diciendo: mira, aunque tú has apostatado, aunque llegaste a consumir las cosas, pero has reconocido tu error, y ahora yo te voy a hablar. Vuélvete a mí y yo me voy a volver a ti. Entonces tenemos nosotros, hermano, en este momento, y eso es solo con lo primero, y ahí nos vamos a quedar en esta mañana, pero tenemos que ver los otros puntos. A mí me interesa que usted capte esto en esta mañana, que aunque le hemos fallado a Dios, que aunque con nuestra conducta, con nuestro hablar, hermano, mire, viendo las cosas que a Pedro le sucedieron, si nosotros en algún momento hemos llegado a ese punto, es mejor venir delante del Señor hoy y decirle: Señor, mira, perdóname, yo he fallado contra ti. Porque si no logramos reconocer nuestro error, vamos a ir de grada en grada. Y ya le dije, esto no va a pasar de la noche a la mañana. Tarde o temprano, si usted no se pone a cuentas con Dios,
Vamos a convertirnos en apóstatas. Vamos a convertirnos en apóstatas. Y entonces el Señor, hermano, en su bendita misericordia va a tener, de alguna manera, mire, al pueblo de Israel le tuvo que mandar al profeta Jeremías. Le tuvo que mandar a Zacarías para que les hablaran. Por muchas, dice el Señor, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, le ha hablado al pueblo. Para que nosotros entendamos, para que nosotros recapacitemos, hermano. Y que entonces podamos nosotros, hermano, venir delante del Señor, pero ya no para reclamar, sino tirados delante del Señor. Pero hoy el Señor nuevamente trae una oportunidad para tu vida. Hoy el Señor nuevamente te está brindando a ti esa oportunidad. Para que si alguna de estas cosas que hemos visto, la autosuficiencia, el dejar de orar, el herir a los hermanos, el hablar en contra del ministro, el enfriarse, negando al Señor, todas esas cosas, si no has aprendido a reconocer tus faltas, ten cuidado, porque todo eso te va a empezar a llevar a una apostasía. Y Pablo hablaba claro y decía: en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Ah, hermano, pero ¿qué es apostasía? ¿Y eso qué se come? Ya le expliqué qué es la apostasía. Ahora, eso no le va a pasar a usted ya mañana y no. Bueno, quién sabe, por si el proceso ya empezó, de qué ratos, tengamos cuidado. Amén y amén. Yo espero que usted haya entendido en esta mañana. Vamos a seguir hablando porque mire, nos queda todavía lo que es la apostasía, la aparente apostasía. Esa es otra tremenda, hermano, la aparente apostasía. ¿Sabe por qué aparente? Porque usted no puede apostatar si nunca fue. Y hay gente que nunca ha sido. Ejemplo, Judas. Judas nunca fue, él ya venía destinado para hacer lo que tenía que hacer. Entonces, aunque caminó con Jesús, aunque estaba ahí, aunque vio tantas cosas, aunque fue participante de muchas cosas, él nunca fue. Entonces, ¿cómo iba a apostatar si nunca fue? Y así dice de algunos hermanos que han estado con nosotros comiendo, dice, pero nunca han sido parte de nosotros. Pero eso lo vamos a estudiar otro día. Y está la apostasía irreversible. Mire lo de los ejemplos de las apostasías irreversibles. Saúl apostató y nunca más pudo volver a retomar lo que el Señor le había quitado. Por eso tenemos que tener cuidado. Pero yo lo quiero dejar en esta mañana entonces con esto: la apostasía reversible. El Señor te ha estado dando tiempo, mi hermano. El Señor te ha estado dando tiempo. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie en esta mañana.